Capítulo 7. Supremo. Las puertas de la fortaleza no se abrieron de forma lenta y constante. No. Eso era patético y muy aburrido. Los orcos hicieron volar sus propias puertas de metal usando cuanto explosivos tenían, marcando su entrada triunfal al campo de batalla. Tal acto de imprudencia lanzó las dos enormes planchas de metal que hacía de puerta por los aires, cayendo sobre un gran número de enemigos al otro lado del campo de batalla, mientras una gran cortina de humo, polvo y arena se alzaba frente a la entrada de la fortaleza. Los orcos atacantes se detuvieron un momento para admirar tal muestra de salvajismo, solo para ver entusiasmados cómo los orcos al mando de Canaan habían abandonado sus patéticos intentos por defenderse y estaban listos para lanzarse a una batalla. Por fin. Una buena pelea. Ese era el motivo por el cual habían venido en primer lugar. Pero el bando defensor actuaba un tan extraño. Los Khorne, como habían llamado al bando enemigo, vieron confundidos cómo un enorme muro de metal se acercaba a ellos a gran velocidad. Sus armas a distancias no tenían efecto, y muchos de los explosivos ya se habían agotado. Del otro lado de la cortina de hierro, los orcos de Canaan avanzaban a paso ligero sobre las formaciones enemigas, empujando las enormes piezas de metal solo con su fuerza física, con sus armas listas para atacar al enemigo cuando fuese el momento. Aún así, esto no preocupó en lo más mínimo a aquel que parecía estar al mando de la fuerza atacante. Qué tontos, pensó para sus adentros, cuando vio cómo las tres motos que le quedaban a sus fuerzas había dado la vuelta y estaban listas para embestir contra los defensores. No había forma posible que las fuerzas defensoras pudieran detenerlas. Eran rápidas, eran brutales, las motos de batalla pintadas de rojas eran imparables, cargadas de munición y explosivos hasta en los neumáticos. Ahora. La voz del orco que parecía el líder se oyó en todo el campo de batalla. Una buena porción de granadas de mano y bombas improvisadas fueron lanzadas hacia las motos, pero cayeron mucho antes de su llegada. El resto de orcos solo reía al ver tanta estupidez. ¿Cómo pudieron cometer un error tan absurdo? Desde la distancia, el caudillo de los Khorne no podía disfrutar más del espectáculo. El líder enemigo no solo era un enano para los estándares de un caudillo orco, también era un idiota. Pero la sonrisa en el rostro le duró poco cuando desde la distancia vio lo que pasaba. Los conductores atacantes tenían el mismo pensamiento de su líder. Cuando vieron a los idiotas lanzar los explosivos antes de tiempo comenzaron a reír y solo aceleraron más para sentir la adrenalina de una buena explosión. En su mente, ellos atravesarían la nube de fuego y humo con sus motos a alta velocidad, dominando el campo de batalla con sus balas y explosivos. Mas, lo único que pudieron hacer fue ver el campo de batalla desde las alturas. Sin saber cómo ni por qué, los motoristas volaban por los aires, y sus motos habían sucumbido ante el terreno. Fue entonces cuando el caudillo orco rival se dio cuenta de lo sucedido. Los explosivos no tenían como objetivo destruir las motos, sino crear cráteres en el suelo por el cual iban a pasar. Los enormes neumáticos se atascaron, y el propio impulso lanzó a todos los ocupantes por los aires, cayendo sin ningún tipo de oportunidad sobre el campo de batalla, rodeados de enemigos, donde conocerían una muerte rápida e indolora. Esto dejó al caudillo orco completamente fuera de sí, pues para cuando reaccionó, sus tropas estaban siendo diezmadas por un impenetrable muro de acero que cargaba contra ellos. El calibre de sus armas de fuego no podía hacer nada. Los explosivos que tenían no eran lo suficientemente grandes para frenarlos permanentemente. Un improvisado muro de escudos nórdico era lo suficientemente efectivo para hacer que cualquier ofensiva se detenga al instante. Las fuerzas bajo el mando del orco de pelo blanco apenas se exponían al peligro. Solo levantaban la barrera para asesinar a sus enemigos y seguir avanzando. Pequeñas brechas de apenas un segundo, pero lo suficiente para blandir un machete o disparar una ráfaga de munición. ¿Y si fueran solo orcos? Entre las pequeñas brechas del muro de metal se posicionaban los Grenchins y los pequeños Snotlin, que a pesar de su tamaño no tenían ante la batalla. Aun cuando las armas eran demasiado grandes y tenían que ser cargados entre dos o más no retrocedían. Ni siquiera cuando los propios orcos aliados se reían de ellos cuando disparaban y el culetazo los mandaba a volar hacia atrás. Ellos habían soñado por este momento, y nada se los arrebataría. Entonces, el caudillo atacante dio el grito de guerra tan esperado. A su llamado, se unieron todos los orcos bajo su mando, quienes cargaron como una poderosa marea verde contra el muro de escudos. Los dos bandos chocaron, y la propia tierra tembló ante ellos. Los machetes se blandían en ambas direcciones, y las balas y explosiones no diferenciaban entre amigo y enemigo. Los cadáveres comenzaron a amontonarse uno tras otro, pero para un orco.
Para un orco ese era el motivo de vivir. Luchar hasta el último aliento y seguir al orco que es capaz de encontrar buenas peleas. Eso es todo. No se necesita nada más para ser feliz en la filosofía orca. Uno nace para luchar, lucha para vivir, y vive en el campo de batalla. Los Grenchins y Snotlin no escapaban a esta resolución, y el hecho de poder morir en el campo de batalla y no como una cucaracha en algún lugar abandonado los llenaba de júbilo, haciendo que incluso sus gritos de guerra fuesen tan altos como el de los propios orcos. Los atacantes miraban a esa banda de renacuajos con gracias y les parecía divertido e insignificante, pero la misma les reventó la cabeza cuando los que creían sus víctimas se convirtieron en sus verdugos. Eso sí era una digna forma de vivir. Pero en el centro del campo de batalla, un grito de guerra destacaba más que otros. El caudillo enemigo era un impoluto de 3 metros de alto, casi tan alto como alguno de los primarcas del imperio, pero ni con el 1% de su poder. Aún así, sus grandes garras metálicas y su bolta improvisado causaban estragos entre las fuerzas defensoras. El caudillo reía mientras sus armas cortaban la carne de sus enemigos. Con una simple embestida hizo caer la sección central del muro de escudos, desatando un campo de batalla sin control a su paso. Cientos de orcos lo acompañaban, luchando con igual fiereza que su líder, pero ni las bestias más poderosas del universo podrían detener a la sombra que se acercaba. Por su tamaño, Kanan no sobresalía en el campo de batalla, pero las cabezas que volaban a su paso decían perfectamente dónde estaba. Su espada estrambólica era fea pero letal, y en las manos de Kanan parecía simplemente danzar por el campo de batalla, dejando a su paso una estela de muerte y sangre. Y para alguien que dominaba el estilo de la espada cierra, esto era un juego de niños. El caudillo enemigo rió complacido a medida que veía cómo sus tropas caían como moscas ante esa presencia invisible que se acercaba. Sabía quién era aún sin haberlo visto, sonriendo de oreja a oreja ante la idea de combatir a un digno oponente. Entonces lo vio, rompiendo la última defensa que tenía a su paso. Kanan penetró entre las formaciones, solo y sin armadura alguna. El caudillo se sorprendió al verlo de cerca, con casi la mitad de su cuerpo al descubierto, y blandiendo una espada que tenía la mitad de su altura. Su bolta se había quedado sin munición hacía tiempo, así que simplemente lo dejó tirado en algún rincón sucio del campo de batalla. El caudillo enemigo rugió al verlo. No por ser más pequeño y carecer de metal en su cuerpo se lo tomaría a la ligera. Ese extraño orco de pelo blanco mató a incontables orcos de sus fuerzas para llegar hasta él. Así que ha de ser un excelente guerrero, y mucho más. Kanan fue lo suficientemente rápido como para cortar distancias, impidiendo que el caudillo usara su bolta para atacar a distancia, obligándolo a usar sus garras metálicas que tenía en su otra mano. Aprovechando su ventaja en tamaño, el caudillo alzó las garras y las aventó contra Kanan con una fuerza implacable. Aún así, el orco de pelo blanco se las apañó para evadir su ataque. Lo último que vio el caudillo fue el campo de batalla dando vueltas, incapaz de comprender por qué. Cuando el caudillo bajó sus garras, Kanan lo desvió en un simple movimiento, para luego alzar su espada con todas sus fuerzas, decapitando al caudillo antes de que siquiera éste pudiese reaccionar. Los orcos a su alrededor no podían creerlo. La cabeza de su líder ahora colgaba de la mano del orco de pelo blanco, mientras su enorme cuerpo caía sobre las arenas carmesí teñidas con la sangre de la batalla. Fue solo un segundo. Un segundo y todo había acabado. Los atacantes quedaron paralizados ante la vista, habiendo perdido en un instante su arma más confiable. Su determinación. Los orcos, Grenchins y Snotlin defensores gritaron por la victoria, mientras veían a sus oponentes dejar caer sus armas, aún atónitos mirando la cabeza de su líder clavada sobre una lanza en medio del campo de batalla. Pero Kanan no gritaba, ni hacía ningún gesto para celebrar su victoria, y solo unos pocos fueron capaces de verlo en ese estado. Aliados y enemigos, todos miraban con curiosidad al orco de pelo blanco, cuya mirada no se posaba sobre el cadáver de su enemigo o en su reciente victoria. Su mirada se posaba en un interminable cielo de fuego y sangre pintado por el atardecer. No había duda alguna, y todos a su alrededor fueron conscientes de ello. Este orco tan diferente, tenía un camino mucho más grandioso por delante. Ya en la oscuridad de la noche, los defensores celebraban su victoria a lo grande. Gritos de guerra, juegos tontos y alguna que otra muerte innecesaria era la forma en la que un orco de verdad se divertía. Aún así, no todo era felicidad y alegría en el interior del fuerte. Los orcos tomados como prisioneros ahora hincaban sus rodillas contra el piso, a la espera de lo que iban a hacer con ellos. Un orco tomado como prisionero. Un orco tomando prisioneros. ¿Qué estaba pasando en ese lugar?
Nadie podría adivinar una respuesta que tuviese algún sentido para el pensar orco. Pero esa respuesta vino a ellos de forma silenciosa y amenazante. De la oscuridad de la noche se asomó ante ellos el campeón que derrotó a su caudillo en menos de un segundo. La frescura del viento hacía ondear sus cabellos plateados bajo la poca luz de la luna. Los pocos faroles apenas podían ver su rostro, pero más que miedo sentían curiosidad por saber qué estaba a punto de pasar. ¿Miedo? Eso es algo que un orco del año 40.000 no conoce. ¿Qué hacemos con ellos? Preguntó el mismo orco que hacía de guardia en las puertas de la fortaleza. Llamen a todos. Ante su orden, el resto de orcos obedeció de inmediato. No sabían qué iba a hacer Kanan, pero sí estaba llamando a cada orco de la fortaleza de ser importante. Aún así, Kanan no parecía muy contento, aun cuando cada orco del lugar estaba presente. Ya sea sobre los techos, las murallas, incluso encaramados unos sobre otros. Mi señor, aquí están todos los orcos. Dije. Todos. La voz de Kanan fue tan filosa como su espada, y no era en vano. El orco supo lo que quiso decir casi de inmediato, y junto a un grupo fue a buscar a los que faltaban. De entre las enormes filas de grandes orcos aparecieron los Grenchins y los pequeños Snotlin. Todos se sorprendieron al verlos, tanto como ellos mismos lo estaban al preguntarse el motivo por el cual habían sido convocados. Generalmente a un caudillo orco ni le importaban criaturas tan insignificantes. Mi señor, ya están todos. Muy bien. Todos alzaron la mirada cuando el orco de pelo blanco se alzó sobre una plataforma improvisada, un lugar donde cada piel verde presente, ya fuese aliado o enemigo, pudiese verlo. Kanan infló su pecho con una mezcla de rabia y desdén, y le habló a todos los presentes con la esperanza que sus palabras fuesen entendidas. Voy a ser muy claro con todos. No tengo ningún interés en convertirme en vuestro líder. Mucho menos me importan sus problemas. El murmullo entre los presentes se hizo notar. Pero sí les puedo decir una cosa. No pienso morir en una batalla tan patética como la de hoy. Los orcos se quedaron atónitos. ¿Patética? ¿Cómo pudo haber sido una batalla tan emocionante algo patético? Ninguno de los presentes había sentido tanta adrenalina en sus cuerpos desde su nacimiento. Pero las palabras de Kanan aún no habían finalizado. Mi muerte está escrita más allá de las estrellas. Más allá de los confines de la galaxia. Y mi lecho será teñido por la sangre de mis enemigos en la propia tierra. Y solo cuando la cabeza del Dios emperador de la humanidad descanse en mis manos. ¿Acaso escucharon bien? ¿Acaso esto era un sueño? La mente de los orcos ni siquiera eran capaces de imaginar cuántas batallas grandiosas podrían alzarse en el camino de este extraño orco, y pensar en ello solo les hacía hervir la sangre. Conquistar estas tierras solo será un insignificante paso. Aquellos que estén dispuestos a seguirme son bienvenidos. No importa si una vez alzaste la espada contra mí, si estás dispuesto a alzarla contra mis enemigos, serás bienvenido. Y si no, nos veremos en el infierno. La sangre piel verde había llegado a su punto de ebullición. Todos los presentes se alzaron en pie, con los brazos en alto, clamando y gritando de euforia. Se avecinaban tiempos tormentosos, de cruenta y violenta guerra. Tiempos que los orcos tanto habían esperado. Y allá, en las profundidades de la disformidad, un dios reía satisfecho por su peculiar campeón y la sangre que su odio prometía derramar.